Bien, como hemos dicho, tenemos en este capítulo, pero también en los anteriores, en el 15, 16, el sermón y la oración más importantes de nuestro Señor. Jesús sabe que se va del mundo, se va para cumplir los propósitos de Dios. Dios sabe que va a ser traicionado, abandonado, falsamente acusado, ajusticiado, y sabe que todo esto es necesario por los escogidos del Padre. Ha de pasar por esto, ha de beber esta copa. Pero también sabe que sus discípulos van a sufrir. Van a sufrir en esas horas oscuras previas a su resurrección. Aún después de su resurrección van a sufrir inquietud. Aún después del derramamiento del Espíritu Santo van a sufrir problemas, angustias, persecuciones hasta ahora, hasta hoy. Jesús sabe de las dificultades y pruebas de sus hijos, algunas de ellas terribles, y estas van a seguir hasta su segunda venida, y se intensificarán posiblemente aún antes de su segunda venida. Así que ahora nuestro Señor está intercediendo ante el Padre, como un sumo sacerdote lo hace por el pueblo. Y lo hace por los apóstoles que le están oyendo. ¿Os fijáis? El versículo 13 que consideraremos hoy dice: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Estoy hablando audiblemente ante mis discípulos, pero también está hablando audiblemente ante nosotros. El Señor intercedió por sus discípulos, intercede por nosotros aún hoy. Esto es un motivo de gozo. No podemos discutirlo. El Señor está todavía intercediendo por nuestros pecados, por nuestras tribulaciones, por nuestras zozobras, por nuestras debilidades y miserias, permanentemente ante el trono de la gracia. Y está haciéndolo por nosotros. Esto es motivo de gozo y por eso he querido centrarme precisamente en el versículo 13. Podemos leerlo de nuevo. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Si lo queremos actualizar un poco, está diciendo: ahora voy a ti, los dejo, pero digo esto delante de ellos, de forma audible, para que su gozo sea completo. Para que su gozo, o mejor dicho, mi gozo en ellos, sea completo, pleno, cumplido. El Señor está destacando en todo el discurso previo, pero también en esta oración, el gozo. Qué cosa tan difícil de definir el gozo. ¿Nos cuesta? El Señor lo hace, da importancia al gozo porque le da vital importancia y porque es de vital importancia. El Señor está anunciando a los discípulos que pronto no va a estar con ellos corporalmente. Dice: ahora voy a ti, voy a dejarles, pero está deseoso de que no se hundan en la desesperación, en el temor, en el miedo, en la tristeza. Más bien todo lo contrario. Él pronto va a afrontar el sufrimiento más terrible que ha sufrido nadie sobre esta tierra, jamás, y su preocupación está en sus discípulos y en su futuro. Esto es lo que le preocupa. ¿Qué diferencia de nosotros? Cuando tenemos un problema, ¿en quién pensamos automáticamente? En nosotros, porque nos duele a nosotros. Pero el Señor no fue así, el Señor no es así. Él quiere que vivamos nuestra vida cristiana con todo gozo, con un gozo pleno y completo. Y como he dicho antes, es uno de los temas más destacados de todo el sermón previo, el sermón del aposento alto de nuestro Señor, pero es uno de los temas más destacados de la Biblia. Podríamos empezar a ver infinidad de textos que nos hablan acerca del gozo, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo especialmente. A los cristianos se nos llama a vivir vidas gozosas. Y tiene que ser así, hermanos. No es una opción, no es algo que nos apetezca o no hacer. Es un imperativo, es un mandamiento directo de nuestro Señor, el vivir gozosamente.
por una serie de cosas que debemos de tener muy claras como cristianos. Hermanos, la primera sería que somos salvos. Pero no hemos sido solo salvos para la eternidad. Hemos sido salvos ya. Ahora. Sí, la salvación es futura, pero también es presente. Eso ya es un motivo de gozo presente. Y esto es lo que está recalcando el Señor aquí en Juan 17:3. Fijaos, dice, para que tengan mi gozo cumplido, ¿sí?, en sí mismos, para que tengan ya presente. Pues poner el gozo de la salvación al futuro es tener una visión muy limitada y estrecha de lo que es la salvación. Es una visión muy defectuosa de lo que es la salvación. Pero por desgracia, hermanos, esto ha pasado. Y sigue pasando. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos cristianos han caído en la trampa de Satanás de responder contra el gozo histérico, carnal, pecaminoso de este mundo, y entonces voluntariamente se han privado de vivir en el gozo del Señor, como una reacción extrema contra la mundanalidad, contra la carnalidad. Han comprendido que no son del mundo, y es verdad, lo hemos leído, los cristianos no somos parte del mundo, por lo tanto me aparto del mundo, y de cualquier sensación, cualquier sentimiento que me identifique con el mundo. Entonces se han vuelto personas melancólicas, tristes, apagadas, tratan de mitigar todo sentimiento de gozo. Puede que piensen, aquí hemos venido a sufrir, a experimentar quebranto, a arrepentirnos. Y sí, en cierta medida es verdad, como cristianos hemos de experimentar esto. Pero el gozo sobresale por encima de todo esto. A pesar de eso, el gozo es algo permanente en nuestras vidas. Yo os pregunto, ¿es el gozo algo permanente en vuestras vidas? Luego, están los cristianos que no se atreven a estar alegres tampoco. Piensan que esto habla mal del cristianismo. Es que el cristiano tiene que ser alguien serio, reservado, distante, frío, hierático. ¿Conoces la palabra hierático? Algo seco. Hermanos, estos son dos extremos. Posiblemente en nuestra iglesia no estamos experimentando ninguno de ellos, pero se dan, y ambos son erróneos, evidentemente. Chocan de frente con las palabras de Jesús que estamos considerando esta mañana. Habló esto en el mundo, ¿para qué? Para que tengan, versículo 13, tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor nos está exhortando a tener gozo aquí ahora en esta vida. Fijaos, dice cumplido en sí mismos. Fijaos en Juan 16:24, el capítulo anterior, el Señor está diciendo, Juan 16:24, está rogando al Padre, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que el gozo es algo que hemos de buscar ahora, ya. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, completo, igual que en Juan 17:13. La palabra griega transmite mejor esa idea de completo, de plenitud, de llenura, de algo que rebosa. ¿Hemos de buscarlo? ¿Hemos de anhelarlo? ¿Hemos de pedirlo incansablemente a Dios? ¿Hemos de tenerlo? Forma parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Esto al fin y al cabo es nuestra santificación. Forma parte de nuestra santificación. Hermanos, sin gozo nuestra santificación no está completa. Así que es un imperativo, es una necesidad. Así que vemos la importancia que tiene. Además, algo peor, si no tenemos este gozo, estamos deshonrando claramente al Señor Jesucristo y a su obra. Si no nos gozamos, estamos deshonrando al Señor Jesucristo y a su obra.
Es verdad, hermanos, hay muchas cosas en este mundo, muchísimas, que nos hacen desgraciados. Algunas de ellas terribles. Es así. Pero lo que jamás hemos de hacer es responder a eso con amargura, con tristeza, con sequedad. Igual que contra el falso gozo de este mundo, carnal, a veces demoníaco, tampoco. El remedio contra el gozo carnal de este mundo no es ser un amargado, es tener el gozo verdadero, el gozo de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de inventarnos nada más. Además hemos dicho, forma parte del fruto del Espíritu, así que el gozo ya está en nosotros. De lo que vamos a tratar de hablar hoy es de cómo hacer que ese gozo brille, resplandezca, sobresalga, sea evidente. Hemos de cultivar cualquier rasgo del fruto del Espíritu. Pero ya nos ha sido dado porque nos ha sido dado el Espíritu. Así que no es algo que tenemos que forzar, inventar, así apretando los dientes podemos ser más gozosos. Voy a ser más gozoso. No funciona así. Ya lo tenemos, la cuestión es cómo podemos evidenciarlo. Al fin y al cabo, somos cristianos evangélicos, vivimos y predicamos el Evangelio, y el Evangelio, según Lucas 2:10, son nuevas de gran gozo. Así que hemos de vivir a la altura del Evangelio, de gran gozo. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones que no hay peor publicidad para el cristiano, o para el cristianismo, mejor dicho, que un cristiano infeliz. Voy a repetirlo. No hay peor publicidad para el cristianismo que un cristiano infeliz. Un cristiano desgraciado, infeliz, está arrojando serias dudas sobre los incrédulos acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y de la maravilla y la gloria de su obra en la cruz. Oye, ¿en esto te ha convertido el cristianismo? Oye, es que no lo quiero ni para mi peor enemigo. ¿Qué persona te has convertido? Así que, como cristianos, y sé que estoy siendo muy pesado, tenemos el deber de estar gozosos. El apóstol Pablo nos exhorta de forma dramática y radical, ¿recordáis? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Así que hemos de estar gozosos, sino principalmente por Cristo, para glorificarle en el mundo. Vamos al versículo 10 de este capítulo. Fijaos, está diciendo, y todo lo mío es tuyo, hablando con el Padre, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Tenemos el privilegio de ser los únicos sobre esta tierra que damos gloria al Señor Jesucristo. Es su pueblo, es su iglesia, pero también individualmente que damos gloria al Señor Jesucristo. Es nuestra tarea, es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Y el gozo está incluido en ello. Así que llegamos al momento de empezar a considerar este versículo, si no lo llevamos haciendo ya, de alguna manera. Dice, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Os hago la pregunta primero, ¿qué es el gozo? Porque seguro que si hiciéramos una encuesta, no todo el mundo diría exactamente lo mismo. Y si salimos a la calle, ya ni te cuento. ¿Qué es el gozo? O al menos, para acotar, ¿de qué gozo está hablando el Señor Jesucristo aquí?